Imagina que estás sentado, atado de pies y manos frente a una pared. De pronto en el muro comienzan a aparecer sombras en formas extrañas que tú no conoces y no puedes hacer otra cosa que no sea verlos. A tu lado, igualmente atados, está tu familia en la misma posición, sin la posibilidad de moverse. De pronto te desatas, caminas y ves que detrás del muro en el que estabas apoyado hay un par de personas quienes producen esas sombras gracias a una antorcha y algunos pedazos de madera. Sigues caminando por la oscuridad y comienzas a escalar siguiendo una luz. A medida que te acercas, la luz se hace más intensa y cuando llegas al final del túnel, la luz te ciega. Logras adaptarte a la luz y comienzas a darte cuenta que vivías en una caverna y todas las figuras que antes veías como sombras ahora toman cuerpo, vida y son parte de la naturaleza. Asombrado por tu descubrimiento, vuelves a la caverna para anunciar a tu familia lo que has visto. Ellos te rechazan, te tildan de loco, porque para ellos la realidad que han visto toda su vida es solo las sombras. Esta es la alegoría con la que el filósofo griego Platón explicaba que es posible que vivamos engañados y consideremos real algo solo porque lo vemos todo el tiempo, cuando la realidad es mucho más amplia y compleja. Además, grafica cómo la disidencia puede generar rechazo por las personas allegadas. Este mito puede ser traspolado a la coyuntura. Imaginemos que las personas que manejan las sombras pertenecen a algún partido político. Por lo tanto, solo mostrarán aquello que quieran que veamos. Así forjarán una visión sesgada de la realidad. Y para ello, se valdrán de todos los recursos que tengan a su alcance. Uno de ellos es la desinformación. Probablemente tengamos un conocimiento previo sobre este concepto. Sin embargo, para poder desarrollar de manera adecuada, consultamos a expertos sobre el tema para que ilustraran el significado de este fenómeno. La desinformación es un proceso de producción, circulación y consumo de información falsa o distorsionada. Entonces, hay esta complejidad de que alguien produce una información y que no está bien corroborada ni está bien verificada y se distribuye en ciertos canales que pueden ser digitales, pero también pueden ser del boca a boca y también pueden ser medios masivos. Entonces creo que estas noticias falsas han existido desde siempre. Sin embargo, el hecho de que las redes sociales son mucho más dinámicas y pueden hacer que se compartan mucho más rápido, hacen que la desinformación, se propague por todo lado, ¿no? Y la desinformación llega a ser un elemento muy negativo para poder generar espacios de debate sano, en los que las personas pueden, además de debatir, informarse y poder tener un voto informado, por ejemplo, en un ámbito político, en un espacio de decisión como el que nosotros estamos por afrontar para las elecciones nacionales de octubre, ¿no? Con la llegada del Internet y las redes sociales digitales, ha crecido la información hasta llegar a volverse sobreinformación. A partir de ese exceso de información, lo que necesitamos es poder diferenciar qué información tiene más calidad que otra información y qué información incluso directamente es falsa o errónea o defectuosa. Entonces, las noticias falsas son prácticamente unos contenidos que han sido creados de forma deliberada para poder engañar de alguna manera a los lectores, ¿no? Entonces, muchas veces tienen características como, por ejemplo, apelar a los sentimientos. Entonces, encuentras contenidos muy polémicos que pueden ocasionar tu reacción inmediata para agarrar y compartirlo. Tenemos contenidos que están simulando ser algún medio de comunicación, ya sea reconocido o simplemente un medio de comunicación nuevo en un escenario digital. Y también han estado ahí para apelar muchas veces a estos sentimientos de identificación, ¿no? Yo me identifico con tal partido, entonces reconozco este contenido como verdadero, por más que sea falso, ¿no? En una supuesta página de Facebook del exministro Juan Ramón Quintana, en fecha 7 de octubre, se publicó una fotografía con un supuesto análisis de salud del candidato presidencial Carlos Mesa,
en el que se revelaba que este último estaba enfermo de Alzheimer. Este análisis fue verificado por Chequea Bolivia, calificándolo como falso. A la fecha, el contenido sigue publicado, generó 1.277 reacciones y se compartió 2.047 veces. Con este ejemplo, no pretendemos simpatizar con algún partido político. Es simplemente ilustrativo para ver la cantidad de reacciones que generó este falso documento. La desinformación está muy relacionada con la posverdad y la emotividad, es decir, que los mensajes que consumimos nos servirán como narcotizantes de la realidad. Existirá la necesidad de consumirlos porque refuerza ciertas ideas y perspectivas de la vida. Bueno, la posverdad en realidad trata de explicarte de que la gente, por más que tú le estés marcando algo con los medios de comunicación como verdad o como un contenido verdadero, ellos tienen un pensamiento y una emotividad por alguna especie de contenido que pese a que tú le muestres que sea falso o que sea verdadero cierto contenido, ellos van a creer en lo que piensan, ¿no? En lo que están opinando básicamente. Entonces lo que pasa es que pues ellos más bien tienden a diseminar o difundir muchísimo más un contenido que ellos por su forma de pensar, por su inclinación o apego político, por sus emociones, creen que es verdad por más que sea falso. Entonces en ese sentido hemos, por ejemplo, compartido algunos contenidos en nuestras redes sociales diciendo, ojo, este contenido es falso, por ejemplo, no sé, una encuesta. Entonces, ojo, este contenido es falso y te responden inmediatamente y te dicen, no importa que la encuesta sea falsa, nosotros sabemos que es verdad que ese candidato va a ganar. Entonces es como que tú le dices, ojo, esto es falso, y ellos agarran el contenido y dicen, no, o sea, por más que tú lo desmientas, yo no termino de creerte, no creo que eso sea falso y yo simplemente me dejo llevar por mis emociones, por mi sentimiento y lo sigo compartiendo en mis redes sociales, lo sigo compartiendo entre mis amigos porque creo que es verdad, por lo que yo pienso, por lo que yo estoy sintiendo en este momento. Entonces la posverdad tiene que ver con esto de ya no importarnos tanto qué está pasando realmente en nuestro país y fijarnos más en estas construcciones emocionales de odio, amor, de amigo, enemigo, ¿no? Algunos partidos políticos están, y algunos líderes están, y algunos dirigentes están utilizando un discurso para ahondar estas brechas, ¿no? Para que haya una diferencia abismal entre tú y yo, entre nosotros y los otros. Atentos a eso, no es verdad que la vida, la información se divide en dos opciones. Siempre hay una tercera, cuarta opción o a veces una mezcla de opciones, ¿no? Viviremos este fenómeno con mayor intensidad durante la coyuntura electoral, donde los mensajes fluirán por las redes sociales vendiéndonos posturas definidas. Esto ya pasó en anteriores elecciones. Un estudio realizado por el equipo de Laboratorio de Tecnologías Sociales denominado Convergencia entre desinformación política y social entre los conflictos electorales de 2019 en Bolivia, analizó 336 noticias falsas detectadas por Chequea Bolivia entre junio de 2019 y febrero de 2020. Lo que más llama la atención es el aumento de información falsa en el mes de los comicios, llegando al pico más alto de 63 noticias falsas, cuando en los meses anteriores y posteriores se tiene un promedio de 33 publicaciones desinformativas. La desinformación nos afecta a todos. Entonces, afecta al político que muchas veces puede dañar su imagen en una campaña y demás, pero le afecta sobre todo a la ciudadanía, ¿no? A la gente que entra a sus redes sociales, que está buscando información y que se topa con una noticia falsa y que la comparte como si fuera real. Ahora, de grupos etarios hemos tenido algunos estudios en Chequea Bolivia sobre más o menos a qué tipo de gente es a la que le afecta muchísimo más la desinformación y sobre todo es a personas mayores que tienen a veces muy poco conocimiento de cómo funciona la dinámica de las redes sociales y que les llega, no sé, a nuestros papás un contenido falso y que son mucho más vulnerables de creerlo y decir esto es verdadero y lo voy a compartir en el grupo de padres de familia de mis hijos. Pero los otros grupos etarios, como por ejemplo los jóvenes o mucho más jóvenes, los adolescentes, no están fuera de estos rangos de que les afecte con el mismo impacto una posible noticia falsa, porque en realidad son
estos grupos donde se crea esta desinformación, de manera intencional o no, se crean estos contenidos falsos, pero también es donde se distribuyen, ¿no? Son ellos los que los viralizan, los que los comparten, los que crean estos contenidos para afectar a alguien, o simplemente no se dan cuenta que están desinformando cuando más bien quieren informar sobre algo que está ocurriendo, ¿no? ¿Existe alguna solución a este fenómeno? De entrada podríamos decir que no, ya que no podemos controlar la información que se genera en las redes sociales. Lo que sí podemos hacer es sospechar de ella, analizarla y evitar compartirla si es que ésta fomentara el odio. Además, debemos promover sobre todo el pensamiento crítico, que es la mejor herramienta para evitar caer en estos falsos dilemas que solo afectarán a nuestra forma de ver el mundo. Las personas tenemos dos modos de pensamiento, un pensamiento rápido y un pensamiento lento. El pensamiento rápido es un pensamiento intuitivo de las cosas, de las rutinas que ya manejas. El pensamiento lento, en cambio, es un pensamiento que se activa solo cuando te propones activarlo. Es un pensamiento deliberado, es más racional, es más lento. Y en el pensamiento lento está el pensamiento crítico. ¿Y qué es el planteamiento crítico? Es todo planteamiento intelectual producto de análisis, interpretaciones y problematizaciones racionales acerca de las manifestaciones de la realidad, para generar cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios y transformaciones en beneficio de la humanidad. Es decir, es cuestionarnos todo, sospechar de todos y sobre todo, pensar por nosotros mismos.